Hola, ¿cómo estás? El sábado 30 de abril, y si lo estás viendo en sábado, entonces se celebra el Día del Niño. Si lo ve después del 30 de abril, entonces se celebró el Día del Niño. Pero cuando pensamos en el Día del Niño, pensamos en la bendición de la sencillez y la inocencia de ser un niño, de cómo puede uno gozarse en su niñez sin muchas preocupaciones. Y el pasaje que vamos a estar viendo se encuentra en Lucas 10 del 21 al 24. Lucas 10 del 21 al 24. Y lo he intitulado La bendición de ver y oír. Antes de este pasaje, Jesús envía a 72 de sus discípulos de 2 en 2 a los pueblos donde él iba a ir. Comienza diciéndole: la mies es mucho y los obreros poco. Oren que el Señor envíe obreros a su mies. Y los mandó con el mensaje que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios se ha acercado, y para mucha gente en ese entonces y aún todavía hoy en día, el mensaje que necesitas escuchar es de que el reino de Dios sí está cerca. Dios no está lejos y se ha acercado a ti. Cuando regresan y cuentan lo que había pasado, entonces el Señor se llena de alegría. Leamos ahora Lucas 10 del 21 al 24 y dice así, Lucas 10 del 21 al 24. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En los versículos 21 y 22 encontramos la condición para ser bendecido. La condición para ser bendecido no es ser sabio e instruido. En aquel mismo momento, cuando les dice que se alegren, que sus nombres están escritos en el cielo, Jesús se llena de alegría por el Espíritu Santo, y el Señor alaba al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y entendidos, lo escondió de la gente ingeniosa. 1 Corintios 1, 19 al 21 nos dice: Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Muchas veces lo intelectual viene a ser el obstáculo, y necesitamos tener cuidado de que lleguemos a pensar que nuestro intelecto
es lo más importante. Porque como dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Pero fijémonos que esa condición aquí en los versículos 21 y 22 lo vemos a los que son como niños. Uno tiene que ser como un niño, teniendo la fe sencilla. Y aquí mismo dijo, habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Necesitamos ser como niños para que podamos recibir lo que el Señor quiere. Así como un niño depende de su padre y de su madre, de sus papás, así nosotros necesitamos depender de nuestro Padre Celestial. Necesitamos depender del Espíritu Santo que nos guía. Necesitamos depender de Jesucristo que nos ha dado la salvación. Y al que lo revele el Señor. Que se lo revele el Hijo. Hebreos 1:2 nos dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ahora, el ejemplo que quiero dar aquí es el canto de Santiago Benavides, Una fe sencilla, en donde él dice, dame una fe sencilla como la risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda como cruz de rústica madera. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla a lo que sabe que da vida. Una fe así parecida a ti. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas campesinas, como el amor que te llevó a dar la vida. Lleguemos a aplicar esto a nuestra vida. En esta semana, no dejes que tu intelecto sea obstáculo para encontrarte con el Señor, sino confiar en el Señor como un niño con una fe sencilla. Busca al Señor a través de su palabra, pues se ha revelado de esta manera. Pero también en los versículos 23 y 24, la primera parte, la dicha de ver, la dicha de ver. Dichosos los que ven la revelación que se ha dado, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. La revelación que ellos tenían era más que la de sus antepasados. La revelación que nosotros tenemos es más de la que tuvo Martín Lutero. Y muchas veces criticamos a Martín Lutero porque se acercó con el gobierno alemán para poder tener esa protección.
pero lleguemos a ver que Él tuvo revelación suficiente para poder decir que sola fe, sola gracia, y poder ver en los pasajes bíblicos la importancia de tener esa relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. La revelación que el reino de Dios es para judío, para griego, para hombre y mujer, para aquellos que no lo merecen. Necesitamos llegar a ver que nosotros tenemos una revelación mucho más amplia que cualquier otros han tenido. Y así entonces veamos también la autoridad de Jesucristo en esa relación íntima con el Padre. Para poder conocer a Dios Padre, uno necesita conocer a Jesucristo. Y Él, cuando habla de esa relación íntima que vemos aquí, entonces también está para que nosotros podamos tener esa dicha de ver la revelación que se nos ha dado. Pero también los que del pasado desearon comprender. Los del pasado quisieron ver lo que uno ve. Profetas y reyes querían comprender la gracia que ellos pudieron palpar. Querían conocer más de cerca al Mesías. Tú y yo tenemos la oportunidad de conocer más cerca al Mesías al caminar con Cristo y poder, por fe, por nuestra confianza que tenemos en Él, poder caminar y comprender más de lo que del pasado desearon comprender. Pero también requiere de una visión espiritual. El confiar requiere de una visión espiritual. Segunda los Corintios 5, 6 y 7 nos dice: así vivimos confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe y no por vista. Necesitamos entonces poder ver con los ojos espirituales y no con los ojos carnales. El ejemplo que quiero dar aquí de la dicha de ver lo encontramos en el capítulo 9 de Juan, cuando los discípulos preguntaron: Señor, ¿pecó este o sus padres para que él naciera ciego? Y el Señor les respondió: ni pecó él ni sus padres, sino para que se pueda ver el poder del Señor y la compasión del Señor. Y entonces le pone lodo en los ojos y le dice que se vaya a lavar en el estanque de Siloé, y él va, se lava y puede entonces ver. Llegan las autoridades religiosas a preguntarle ¿quién hizo esto? ¿Qué pasó? Y él dice: lo único que les puedo decir es de que antes yo era ciego, pero ahora veo. Y los jefes de la sinagoga llegaron a molestarse tanto con él que lo
expulsaron de la sinagoga. Y él entonces, yendo por el camino, se encuentra una vez más con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viene a tener un encuentro con él y le dice que él pudiera tener esa vista espiritual, poder conocer de cerca a Dios. Y él dice, ¿quién es para que crea? Y él dice, el que habla contigo es. Y dice que él creyó y se arrodilló y lo adoró, llegando a reconocer a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y entonces vemos que después el Señor Jesucristo habla de esta dicha de ver, y algunos de los religiosos preguntan, entonces nosotros somos ciegos, y él entonces les dice, porque ustedes no llegan a poner su confianza. Sí, es cierto, son ciegos. En otro lugar dice, deja que los ciegos guíen a los ciegos. Y lleguemos a comprender la dicha de ver con los ojos espirituales. La aplicación que quiero dar aquí, lo quiero utilizar el canto de Marcela Gándara, de Dame tus ojos, que viene así: dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú, déjame ver lo que tú ves, dame tu gracia, tu poder, dame tu parecer, déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu parecer. Pero también en la última parte del versículo 24, la dicha de oír lo que ustedes oyen. Los que siguen a Jesús, o sea, sus discípulos, pueden ver y oír la salvación de Dios. Isaías 52:15 nos dice, del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Llegará el momento en donde podrán comprender aquello, y en la dicha de oír necesitamos escuchar la voz de Cristo. Mateo 17:5 nos dice, mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Este era en la transfiguración. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Si se acuerdan, Pedro quería que se hiciera enramadas para los tres, pero para Moisés representando la ley, para Elías representando los profetas, y Jesucristo, que es lo completo de la ley y los profetas. Y Dios Padre les dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Juan 10:27 nos dice, cuando Cristo estaba hablando de sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es importante que escuchemos la voz de Cristo. La dicha de oír incluye escuchar la voz de Cristo, pero también la dicha de oír, el no oír,
endurece el corazón. El no oír endurece el corazón. Habían algunos que no querían al Maestro, al Señor Jesucristo. Y él entonces, hablando de ellos en Marcos 8:18, dice: teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan? Pero recordemos que la fe es por el oír. Romanos 10:17 nos dice: por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. O sea, también el oír es por la palabra de Dios. El ejemplo que quiero usar de la dicha de oír. ¿Han visto a un niño pequeñito que nació sin poder oír y le han hecho algunas cirugías, pero a la misma vez encontraron una manera de implantar algo para que él pudiera oír? Y cuando él escuchó la voz de su mamá por primera vez, entonces su rostro llegó a alegrarse y a gozarse de oír la voz de su mamá por primera vez. Así debe de haber ese gozo, esa dicha, cuando escuchamos la voz del Señor guiándonos durante la semana a través de su palabra. En la aplicación no endurezcas tu corazón, escucha la voz de Cristo, pues Dios Padre se complace cuando escuchamos la voz de su Hijo Jesucristo y hacemos lo que Él nos manda. En conclusión, recuerda que para tener la dicha que el Señor ofrece, necesitas ser como un niño, tener una fe sencilla, y así podrás tener la dicha de ver y podrás tener la dicha de escuchar la voz del Señor y hacer su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aún en días como el Día del Niño podemos ver la importancia de que necesitamos escuchar tu voz y poder seguirte como un niño. Depende de aquellos en su alrededor. Así nosotros también, Señor, podamos tener esa dicha de escuchar tu voz, de ver lo que tú ves, Señor, y tener ojos espirituales y no carnales. Y a la misma vez, Señor, de tener esa dicha de poder saber que solamente al ser como un niño tenemos la condición de ser bendecidos. No porque seamos sabios e instruidos. Y discúlpanos, Señor, cuando nuestro intelecto se pone en medio de nuestra confianza en ti y dejar que tú te reveles en nuestras vidas. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios te bendiga y que tengas buena semana.